Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Aquí en Radio La Red nos consideramos abiertos y pluralistas y en este sentido también queremos escucharlos a ustedes para saber primero por qué están en contra de esta despenalización. Lo vamos hablando y te vamos preguntando para generar algunos contrapuntos con lo que nos dijo recién Casiana. Contanos básicamente cuáles son las banderas que llevan ustedes. No, en realidad, lamentablemente, te debo confesar que no estuve escuchando la opinión que dieron anteriormente, pero lo que nosotros hacemos no estamos en contra de nadie, lo que estamos es a favor de la vida, desde el origen mismo de la vida. Es decir, la defensa que se intenta hacer es ese niño por nacer, entendemos nosotros, la ciencia, la biología, la embriología, la legislación, de que es un nuevo ser humano, y esa personita no creemos que merezca morir, sea legal, clandestino o como quiera que vos lo quieras llamar, la extinción de su vida, de su ser. Es decir, esa es nuestra postura, defender la vida. Bien, pero en medio de esto, Sí. yo te voy contando más o menos los Sí. argumentos de un lado y del otro. En medio de esto, mucha gente explica, opina y fundamenta con algunas estadísticas que hay personas que con la ley o sin la ley se va a seguir practicando estos abortos y que terminan muriendo en el camino. Sí, eso es inevitable. A ver, por más que no salga la ley, los abortos van a seguir existiendo porque va a haber gente que infringe la norma. Es lo mismo que tú te digas si el hurto, el robo y el homicidio son conductas ilegales, es decir, la ley lo prohíbe, sin embargo se siguen haciendo. Es decir, eso no se puede evitar con la ley. Lo que se intenta es que la ley no lo legalice para que no lo propicie y para que no se haga en un centro de salud donde uno va a ir como a sacarse una muela y en realidad se está sacando un niño. Es decir, que podamos evitarlo por una ley es imposible. Lo que podemos hacer es que no se propague o que no se legalice o que no se instruya a que sea un método más de planificación familiar. Bien. Maxi, hoy desde tu opinión, ¿qué es más importante hoy? ¿La vida de una madre o la vida de ese embrión, de ese bebé que viene en camino? Te lo pregunto en términos, por ejemplo, médicos, donde quizás corre en riesgo la vida de la madre ante algún embarazo riesgoso. En primer lugar, la importancia para nosotros, todos los grupos pro vida, es exactamente igual, tanto la de la mamá como la del bebé. Es decir, no hay un orden jerárquico entre las vidas. Creemos en la vida y en la vida de los dos. Ahora, lo que tú me estás diciendo es que si la madre corre un riesgo de vida, ¿sí? Esa es la pregunta. Sí. Si su embarazo, su gestación de embarazo, le implica un riesgo de vida y que no hay otro medio para salvarse, va a quedar en su conciencia la decisión que tiene que tomar. Pero no es lo que dice la ley, ¿eh? Y ustedes, si vos me preguntás en una valoración personal y te puedo contestar es personal, también. totalmente, sí. No, nos importan las dos vidas, es decir, la de la madre y la del niño. Y dentro de la concepción de Provida, pensemos, por ejemplo, en casos de violaciones sobre alguna nena. Se ha conocido algunos casos últimamente en Salta, por ejemplo, de violaciones que quedan embarazadas y que realmente estas mujeres o estas nenas, adolescentes, quieren abortar. ¿Qué consideraciones tendrían ustedes en este sentido? Bueno, en realidad la pregunta es amplia, pero yo te voy a tratar de contestarte. Yo algunos casos concretos conozco, estamos trabajando en los grupos pro vida y lamentablemente esta parte social la vemos en primera persona. Yo creo que una niña que ha sido violada no merece, ni se le puede decir, no merece la situación, ni la aberración, ni la vejación, ni la situación incómoda que le va a tocar transitar. Uh-huh. Ahora, el Estado, ¿qué hace para evitar la violación? El Estado, ¿qué hace para que esas violaciones, como está en el caso de Salta, intrafamiliares respecto al violador? Nada. Entonces lo que hacen es invisibilizar el problema, sacándole el niño a la chica o propiciándolo y de ese modo hacer política. Yo creo que el problema del aborto lo plantean como una solución o como una opción, pero políticamente es correcto porque son pretensiones que quieren hoy un sector de la población, pero eso no ataca al problema, sino que lo que está haciendo es eliminar la consecuencia. Yo no veo que la educación mejore y que enseñen a los chicos una verdadera educación sexual. Yo no veo que a los políticos les interese la seguridad. Yo no veo
que actúen los defensores de los menores o todo el aparato judicial en defensa de los niños que están en situación de vulnerabilidad. Al contrario, yo veo que incluso en casos de abuso le dan régimen de visita a los abusadores. Y si lo pueden dejar escondido, mejor. Entonces, el gobierno, para evitar este tipo de tirones de oreja, lo que va a decir es, traiga a su hija, su hijastra o su pariente, que le vamos a hacer un aborto y acá quedó la cuestión. Porque no se lo persigue al criminal, al violador no se lo persigue. El único que tiene que pagar el plato roto es ese niño que está gestado, que tampoco pidió venir a la vida. Y yo entiendo la situación dolorosa y penosa que tiene la mujer que transitar este hecho. Pero aquí vamos a responsabilizar como sociedad al que viola o al que viene a la vida producto de ese acto que él no eligió. Yo creo que ahí tenemos que apuntar. Bueno, ahí hay una deficiencia enorme de la justicia provincial, nacional, eso está clarísimo. No solo la justicia, la política también. Yo no veo un solo proyecto de que quieren ayudar con el gasto terrible que va a hacer si se ayuda a aprobar esta ley. ¿Vos has visto que haga un proyecto para ayudar a las mujeres que han sido víctimas de este delito tan aberrante? No, porque no les interesa. Les interesa acatar las directivas o de organizaciones internacionales, transnacionales, sino o de políticas por este momento que la propone el progresismo, que la propone algún sector de la sociedad, porque está de moda esta conquista de estos falsos derechos. ¿Crees que detrás de todo esto, te pregunto sobre este mismo tema que estabas mencionando, ¿crees que detrás de todo esto se busca una capitalización política y económica, principalmente en un tema tan pujante y tan convocante? Vuelvo a decirte que te lo voy a contestar en términos personales porque no puedo representar al resto de los grupos pro vida, pero no tengo duda que capitalizar, por ejemplo, los grupos pro vida, que no somos pocos, y los grupos que están a favor del aborto, que tampoco son pocos, estamos en una batalla desde marzo. En una batalla, pero en la pugna a ver si se sale la ley o no sale la ley. Y entre tanto, lo que ha pasado es una inflación inconmensurable. Lo que ha pasado es una política que cada vez nos demuestra que por más que nos quieren plantear un cambio, siguen siendo más de lo mismo. Estamos viendo cómo solamente se esconden números, se esconden estadísticas, el dólar sube o baja, la inflación explota y nos tienen entretenidos. Y encima, ese entretenimiento no es optativo, porque si lo descuidamos, gana el sector que baje la guardia. Esto es política maquiavélica y que están acostumbrados a hacerla, y de hecho tienen gente que les está programando y diagramando cómo hacerlo. Es decir, no creo que esto sea una iniciativa popular. Estuvo cajoneado más de 14 años el proyecto de la legalización del aborto. ¿Por qué sale ahora? Porque no pegan una. Entonces nos tienen atrapados en esta discusión de que decidamos quién debe vivir o quién debe morir. Y poner unos contra otros, incluso nos tergiversan. Nosotros no estamos contra las mujeres, al contrario, una mujer que está en situación de aborto, nosotros le tendemos la mano y queremos ayudarla. Hay gente desinteresada que no solo la ayuda, sino que la ayuda durante el embarazo, le proporcionan un empleo, es decir, sacarla de esa situación que la va a llevar a una decisión que nadie quiere tomar. Ahora, ¿el gobierno qué hace? Contame, porque estoy perdiendo esta situación. Yo no veo que hagan nada. Lo único que hacen es se peinan un peluquín y se hacen los defensores del aborto, personas que después te dicen que son el patriarcado. No he visto una sola persona que diga la solución, o te la planteen como opción, que tener otra alternativa. Pareciera que no hay otra alternativa. Frente al embarazo, el aborto. Ahora, la contención no es parte. La ayuda no es parte. Bueno, eso era lo que se reclamaba, políticas políticas de educación sexual, políticas de contención a las mujeres. Te pregunto algo más, ¿crees que esta grieta se está profundizando? Sí, pero antes de pasar a eso, déjame decir el tema de que te plantean que es una cuestión de que la gente rica aborta o que la gente pobre lo hace en condiciones de insalubridad. Eso es absolutamente falso, porque todos utilizan más o menos los mismos métodos. Pero además de eso, lo que es absolutamente falso es que vos ataques el problema de la pobreza con el aborto. ¿Quién puede creer que una persona porque aborta deja de ser pobre? No atacan el problema, no atacan la pobreza, no atacan la educación, la falta de medios, la falta de precariedad de vivienda, el trabajo indigno que estamos teniendo que soportar como sociedad. Es decir, todos los deberes que tiene que cuidarnos el Estado no lo hacen. Ahora, yo no veo que ninguno les reduzca el sueldo, al contrario, se aumentan y a los porcentuales superiores que las paritarias de la gente que trabaja, y teniendo en cuenta que los porcentajes que ellos tienen sobre la base imponible, que son los siderales sueldos que tienen, cada vez están más despegados de la realidad. Hicieron encuesta en todos los barrios pobres, y acá en San Luis también se hizo. No hay un solo barrio pobre que quiera el aborto. Los pobres abrazan la vida. Ahora, es mucho más fácil en una cena de gala vestirse de verde y ponerse unos aros de esmeralda y decir, yo pido el aborto por los pobres.
Es una locura, nos toman de tonto, todos nos toman de tonto. Maxi, hablemos del festival, el que se iban a realizar el sábado pasado, se pasó para mañana. Se pasó por cuestiones climáticas para el día de mañana. Contanos cuándo lo hacen, a qué hora, en dónde. Mira, el festival va a arrancar con todos los artistas y con todo lo que está planeado a partir de las 15 horas y hasta las 19 horas en la Plaza 9 de Julio, acá del Casita de Tucumán. A partir de las 15 horas hasta las 19. Sí. Pero hay una convocatoria que han hecho jóvenes y nos hemos unido a ellos, jóvenes de secundarios, que quieren participar de un batucadazo por la vida. Lo van a hacer en el mismo lugar a modo de previa de 14 a 15 horas. Bien. Y también va a haber importantes premios para ellos y cosas... van a tener la representación que quieren. En esto, por eso decimos que los grupos pro vida hemos entendido que la inacción por ahí de tanto tiempo, en realidad no hay inacción porque ha habido muchos grupos pro vida que han trabajado constantemente, pero el que no participaba, que hoy quiere hacerlo, va a tener lugar, es decir, nos vamos a organizar y toda la sociedad se quiere expresar. Hemos encontrado aceptación e integración de la convocatoria en todos los sectores. De hecho, este festival no pertenece a ningún partido político, no recibimos un peso de ningún partido político, y los particulares con el bolsillo que compran pan son los que han colaborado para que vengan artistas y para que se haga esto. Es decir, no con los políticos que solamente se quieren sacar la foto, que vengan, están invitados, pero no son los que han financiado este festival. Maxi, muchas gracias por este contacto clarísimo, te agradecemos, bueno, tu postura. Lo último que me contestaste, porque preguntaste que no te lo dije, vos me preguntabas si esto provocó una grieta o si la profundizó. Sí. A ver, en una sociedad argentina donde la grieta es parte de la agenda, donde bajo el lema de que quiero unificar, planteo divisiones, donde la estafa electoral, donde te dicen que voy a defender la vida. A ver, yo te cuento que como argentino uno tomó la decisión de apoyar a un cierto candidato presidencial o no en virtud, siendo pro vida, de la manifestación pública de defensa de la vida. E incluso una promesa de decir yo voy a defender la vida. Yo te pregunto a vos, si una persona te dice quédate tranquilo que yo voy a defender tu familia, y está en tu casa, ingresan ladrones, malvivientes o alguien que quiere hacer un daño a tu familia, sí. La forma de defenderlo es ser simple espectador. No, por supuesto. Entonces la defensa que nosotros le pedíamos al gobierno nacional era que en caso de que salga la ley, un rechazo. ¿Qué nos dice el gobierno nacional? Nosotros lo dejamos en manos de legisladores, vamos a ser simples espectadores. Esa es la estafa que hay en la sociedad, eso es lo que se percibe y esto es lo que no se va a olvidar. Es decir, esto no se ha cuantificado porque creen que tenemos la memoria de un mosquito y que nos vamos a olvidar. Para nosotros la vida se defiende y se defiende con todo nuestro ser. No vamos a olvidar ningún político que nos haya defraudado, no vamos a olvidar ningún político que nos haya dicho una cosa, que se iba a votar de tal modo y votó de otro modo. Tenemos memoria y la vamos a ejercitar organizadamente y como corresponde. Bien. Nunca más vamos a permitir que nos pongan en tela de juicio quién debe vivir y quién no. Esto no es política, esto lo que es una conveniencia que lo único que pretende es dividirnos, como es la pregunta que vos me hacías, dividirnos como sociedad. Y el rédito político, porque va a haber gente que va a votar en contra de la ley, no porque piense así, sino porque le conviene. Lo mismo que la otra forma. Maxi, te agradezco esta comunicación, se me va el programa, charlaría un montón más, pero no bueno, hay ningún problema, perdóname, pero no, por favor. Gracias por la comunicación y estaremos en contacto seguramente después del 8 de agosto a ver cómo resulta la sesión en el Senado. Sin duda, ojalá que resulte de una manera que se defiende la vida del niño por nacer.